Primero los Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. Le he puesto como título a esta predicación: Creciendo en Dios. Creciendo en Dios. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, es decir, cada uno de nosotros, no solamente el constructor o el arquitecto, sino nosotros, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema o se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Creciendo en Dios. Cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, esta es una de las cartas donde Pablo tuvo varios conflictos. Ahí nomás, gracias, muchas gracias. Esta iglesia que Pablo fundó en su segundo viaje misionero, Pablo estuvo 1 año y medio aproximadamente con ellos, y era una de las ciudades más prósperas. Para que nos imaginemos, era la capital como de Valparaíso, la quinta región, una ciudad donde había bastante tráfico, bastante comercio, portuario por lo demás, y en ese lugar había un asunto que tenía a esa ciudad estigmatizada. De hecho, los traficantes, los marinos, los que venían de otras regiones, cuando llegaban a Corinto, quienes no conocían a Dios, el primer paso que daban era ir a un lugar alto de Corinto, donde había una especie de como anfiteatro, donde habían más de 1000 sacerdotisas dedicadas a Afrodita, que ellos decían que era la diosa del amor, y esas 1000 sacerdotisas estaban dedicadas a la prostitución. Entonces, cuando la gente decía vamos a Corinto, en otras palabras decía vamos a un lugar inmoral. O cuando una persona quería llevar a una persona, valga la redundancia, a esa región, decía vamos a corintiizarnos, o sea, vamos a prostituirnos. Imagínate el estigma que tenía esa ciudad. Pero había una iglesia del Señor, una iglesia donde los hermanos tenían una buena situación económica, porque ahí se provocaba el comercio, ahí se daba todas las transacciones. Era una iglesia numerosa, era una iglesia donde la componían en su mayoría personas griegas o helénicos, donde estaban acostumbrados a concentrarse, a escuchar a filósofos que tenían novedades. Así que ellos eran partidarios de algunos filósofos ya de aquella época, y cuando llega el apóstol Pablo justamente con uno de sus discípulos, ellos pensaban que era uno de los tantos palabreros que había ahí. Así se inicia la iglesia de Corinto, una iglesia en medio de una oscuridad terrible en la inmoralidad. La iglesia se desarrolló en corto tiempo, 1 año y medio. Pablo estuvo y después se fue. Sin embargo, le llegan comentarios al apóstol Pablo que esta iglesia comenzó a corromperse en varios aspectos. Uno de los aspectos que Pablo pudo escuchar o leer de las cartas es que esta iglesia tenía divisiones entre los hermanos. Había contiendas. Por los de Cloe, dice ahí el apóstol Pablo, me ha llegado la notificación de que en la congregación hay personas que están hablando mal del otro. Pablo se preocupa. Ahora usted dirá, oye, la iglesia carnal, ¿cómo pasan estas cosas en la iglesia de Corinto? Bueno, en todos lados, hermanos.
Lamentablemente, en todos lados pasa que hay personas que no pueden controlar lo que es su boca para no hablar de un hermano. Y cuando digo no hablar, hablar mal de un hermano. No solamente eso, había un comentario también que en la iglesia había inmoralidad. Tanto así que el capítulo 5 dice que un hombre estaba teniendo una relación de incesto con su madrastra. Qué terrible, ¿cierto? Y no solamente eso, ellos lo toleraban. Como que para ellos era normal que un joven estuviera con su madrastra en una relación de incesto. Y no solamente esto, estos hermanos que eran ricos en recursos tenían un problema de mezquindad. Era una iglesia donde no daba lo que Pablo esperaba, no para él, sino para la obra. Bueno, si uno analiza la radiografía de esta iglesia, creo que en alguno de estos puntos nosotros tratamos de ir venciendo, ¿cierto? Porque las iglesias, cuando hablamos de iglesia, hablamos de comunidades donde hay todo tipo de personas. Como decimos folclóricamente, hay de todo en la viña del Señor, ¿cierto? Pero no porque haya de todo, uno tiene que normalizar que haya de todo. Amén. Uno no puede normalizarlo. Porque hay gente que se escandaliza y dice, oye, supe de un caso de adulterio en la iglesia. Bueno, obviamente que eso no debiera ser normal, pero lamentablemente ocurre. Oye, supe que este hermano se peleó con el hermano y algunos se tiran ceniza. Oh, en la iglesia Generación Encendida pasó eso. Jesús, María y José, no puede ser. El pastor se enojó. Hermano, pasan situaciones. Si esto fuera un reality, ¿usted se imaginaría si tuviéramos un reality, hermano? Yo le hago que reflexione un reality solamente de una semana entre todos nosotros aquí. ¿Cómo sería, hermano? Ahí de verdad mostraríamos quiénes somos, ¿o no? Porque en 2 minutos podemos aparentar, en 2 horas podemos aparentar una piedad, en 2 horas. Pero convivir con un hermano, ay Señor, una semana, se lo garantizo que el Señor sacaría a la luz, o nosotros sacaríamos a la luz lo que somos. Entonces cuando Pablo recibe estas noticias, me doy cuenta que Pablo evalúa que esta iglesia probablemente no tiene la madurez para enfrentar estas situaciones. Porque una iglesia madura no, vuelvo a decir, no normaliza el pecado. Una iglesia madura no normaliza el pecado, interviene. No para condenar al hermano, sino para restaurar al hermano. También eso es madurez, ¿cierto? Porque a veces somos expertos, andamos con un centímetro detectando quién será el, ¿cierto? Tienen un ojo clínico para observar quién es el pecador de la iglesia. Son expertos, hermano, un ojo con una lupa. Pero muchas veces tenemos muy débil nuestro brazo para levantar a otro cuando lo vemos caído. Hay algo magistral del apóstol Pablo cuando habla respecto a esta iglesia. Pablo insta a esta iglesia a crecer. Pablo insta a esta iglesia a madurar. Y Pablo ocupa 3 ilustraciones para decirle a la iglesia que tienen que crecer. Primero, lo ve desde el punto de vista biológico. Un niño recién nacido, un niño y ya alguien maduro. Pablo también, lo vamos a ver en el capítulo 3, lo muestra como una labranza, donde se siembra una planta y esta planta tiene que crecer. Pero también Pablo lo ilustra a modo de una construcción, un edificio. Así Pablo ilustra el crecimiento de la iglesia del Señor. No solamente debiéramos crecer algunos, debiéramos crecer todos en Dios. Sería extraño que el brazo me crezca más que la pierna, ¿cierto? Por eso nosotros debemos procurar que todos crezcamos de acuerdo a la estatura del varón perfecto que es Cristo el Señor. Debiera ser normal. Y cuando Pablo habla respecto a estas 3 ilustraciones, crecer biológicamente,
crecer como una planta en la labranza, crecer como un edificio, debemos, a través de este sermón que el Señor puso en mi corazón, tenemos que analizarnos a través de 4 acciones que les quiero mostrar. Lo primero, para construir nuestra vida y crecer en el Señor, tenemos que analizar nuestra etapa que tenemos en Dios, nuestra etapa actual. ¿Cuál es nuestra etapa actual? ¿Algunos de acá cuántos llevan menos de un año convertido a Cristo? Levante su mano. Hay algunos, sí, hay manos levantadas. Hay manos levantadas. Menos de un año. Menos de un año. Mira, ¿quién levantó la mano? ¿Elías? Elías, mira, me llama la atención Elías. Elías de chiquitito lo llevan a la congregación, pero él hace menos de un año tuvo un encuentro con Dios, este joven. Y qué bueno que levantes tu mano, porque a veces nosotros levantamos la mano diciendo, llevo 25 años convertido a Dios porque te trajeron a la congregación, te presentaron, pero nunca has tenido un encuentro con Dios. No, tienes que nacer de nuevo. Para entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Te felicito, Elías. ¿Por qué? Porque entiendes que no es lo mismo venir a tus 20 años a una iglesia y decir, pero yo llevo menos de un año convertido a Cristo. Eso es entendimiento. Primero tenemos que evaluar cuál es nuestra etapa en Dios. Existen solamente 2 etapas. La inmadurez, un recién nacido, un niño o un maduro. No existen otras etapas. Y acá justamente les quiero hablar en el versículo 10 del capítulo 1 de Corintios. ¿Qué situación ocurre acá? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos toda una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en un mismo parecer y en una misma mente. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos, que por los de Cloe, que entre ustedes hay contiendas. La primera etapa de una persona, biológicamente hablando, es la niñez, ¿cierto? ¿Y quiénes tienen más de 2 hijos o los tuvieron cuando estaban pequeños? 2 por lo menos. Le hago una pregunta a los papás. ¿Cuántas veces peleaban sus hijos por un juguete? Por un juguete. Se sacaban, hermano, la ñoña por un juguete. Y tú también fuiste chico, ¿no? Y te agarraste con tu hermana y con tu hermano. ¿Quién no? ¿Cierto? Era como normal pelear por un juguete y uno mira así como hacia abajo y dice, pero por la cuestión que se ponen a llorar. Bueno, lo que está pasando en esta iglesia es que los hermanos están peleando y tienen contiendas. Es decir, una persona que siempre es contenciosa, siempre le gusta ir a la confrontación, que no es malo confrontar, pero hay gente que le gusta confrontar para pelear, es probablemente que está en una etapa de inmadurez natural y también espiritual. Sí, eso ocurre. Cuando somos personas que no podemos controlarnos, no tenemos el autocontrol del espíritu. Y cualquier asunto hace que nos irritemos y decimos, no, pastor, yo soy de esos de mecha corta nomás. De esos que no aguantan nada. Inmediatamente la lanzo, inmediatamente lo confronto. Si no es malo confrontar. El problema es que no sabemos discutir, no sabemos confrontar, no sabemos hablar los temas. ¿Por qué? Porque un niño no tiene la madurez para enfrentar los conflictos. ¿Qué es lo que está mostrando? ¿Cuál es el diagnóstico de esta iglesia que por lo menos tiene cerca de 3 años? Es una iglesia que está en el proceso de ir madurando. Ahora, no es problema ser un niño espiritual cuando hace poco conociste a Cristo. No es problema. El problema está que habiendo nacido de nuevo no procuraste crecer en Dios. Ese es el problema. Ese es el problema, porque a veces nosotros de un modo despectivo decimos, este es inmaduro. ¿Usted le dice a su hijo, oye, porque pelea con un juguete, usted es un inmaduro? No, pues. Porque es normal que sea inmaduro un niño. Pero sería extraño que un niño, o un adulto, bien digo, hable como niño, pelee como niño, le dé arrebatos como niño. Y ese es un gran problema. El problema del fenómeno que le llaman de Peter Pan. Usted conoce la historia de Peter Pan, ¿cierto? Un adulto que tiene mente de niño.
y psicológicamente algunos incluso lo han patentado como un síndrome. Como un síndrome. Cuando era niño, decía Pablo, hablaba como niño, pero ahora que soy adulto, tengo que actuar como adulto. Hay contienda. Entonces, tenemos que mirarnos al espejo de la palabra. Y esto no solamente se aplica dentro de una comunidad cristiana, esto se aplica en todas partes. Hermanos, ponga atención con esto. El que es peleador, el que es contencioso, el que tiene mecha corta, en todo lugar va a ser así. Aunque en una iglesia generalmente nosotros mostramos cara de Padre Hurtado, de Sor Teresa, tratamos de mostrar nuestra piedad, hablamos despacito, pero en algún momento con los años conociéndonos nos damos cuenta quiénes somos o no. Es la realidad. Y ante los conflictos te das cuenta cuál es tu estatura que tienes en el Señor. Cómo se enfrentan las crisis. Un niño no puede enfrentar una crisis. Un inmaduro no puede enfrentar una crisis. Necesita de alguien mayor que le ayude a superar las crisis. Es así. ¿Qué es lo que ocurría entonces entre ellos? Había contienda, había divisiones. ¿Y por qué había contienda y divisiones? Usted dirá, claro, eran inmaduros, pero también había un asunto que ellos no se habían desarraigado, que era la cultura helénica que ellos tenían muy adoptada en su corazón. Recuerden que los griegos, donde está la iglesia de Corinto, ellos generalmente se abanderaban por filósofos que tenían una oratoria elocuente, o por palabreros que tenían una novedad, y ellos se abanderaban y hacían clanes. Y en aquel tiempo ya habían hermanos o líderes importantes, como Cefas, que ya eran conocidos, Pablo, Apolos. Ya habían líderes que tenían de alguna manera una influencia en la iglesia de Corinto y en otras regiones. Entonces los hermanos decían entre ellos, mire, ponga la atención con esta expresión. Yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. Y algunos no tenían ningún pastor, que eso también habla de inmadurez. Yo soy de Cristo solamente. Entonces ahí hay un problema porque el yo de ellos está tan arraigado, pero no solamente en ellos, sino que en otra persona igual. Hermano, cuando uno es inmaduro, depende mucho del pastor. Cuando uno es recién nacido, depende mucho de su madre, de su padre. Y es normal. El problema está que cuando creces, aún quieras abrazarte a tu mamá y que te tome en brazos. Eso es extraño. Ellos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Es normal, hermano, no es malo que al principio alguien se aferre bien a un hermano mayor en la fe. Alguien se aferra a su pastor, a un líder espiritual, porque lo necesita. ¿Sí o no? Sí, lo necesita. Pero en algún momento tiene que dar el paso de no depender 100% de Pablo, de Cefas, de Apolo. Y los que dicen que solamente Jesús es su pastor, en la madurez que van a ir teniendo, tienen que tener un pastor. Tienen que tener un pastor. Hay un fenómeno que se ha dado con la globalización de la internet, que hoy hay hermanos que no se congregan presencialmente. Y algunos han adoptado pastores virtuales. No, a esta hora yo escucho a Dante Gebel. Él es mi pastor. Pero Dante Gebel nunca los llama por teléfono, con todo respeto a Dante Gebel. Dante Gebel nunca tal vez orará por ti, no te conoce, pero la gente dice, Dante Gebel es mi pastor. No, John MacArthur, él es mi pastor porque él es elocuente, él me gusta, él me edifica con la palabra, sana doctrina. Sana doctrina. Otros ven y no me gusta el poder, la unción, el fuego. Buenos días, Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya. Me gusta eso. Perdón, hermano. Pero a alguno le gusta eso o no. Entonces se identifican con estilos, con formas. Y este chilenito, Sergio Urtubia, bueno, algunos tal vez escucharán algún mensaje.
Hermano, con esto no estoy diciendo que usted no escuche pastores, maestros, que obviamente tienen una correcta doctrina. Pero es insólito que la inmadurez nos lleva a depender virtualmente de personas que no conoces. Hay un dicho que la caridad comienza por casa. Apreciemos a los pastores que tenemos acá, por favor. Apreciemos los maestros que Dios nos ha dado. Tal vez no somos famosos como Dante Gebel, tal vez, no sé, no ando con la ropa de Benny Hinn, pero somos hombres de Dios también. Somos colaboradores de Dios. Por eso Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefa? ¿Quién es Apolo? Son servidores, colaboradores del Señor. ¿Acaso Pablo dice ustedes fueron bautizados por mi nombre? No. Solamente somos colaboradores del Señor. Vuelvo a decir, a recalcar, evaluemos nuestra etapa espiritual. Que usted no sea de esas personas que dice, ¿quién predica este domingo, pastor? ¿Cuál es el menú del restaurante? ¿Qué predicará hoy día el pastor? ¿Qué tiene en la carta este día domingo? Hermano, tristemente yo lo vi en el Instituto Bíblico, gente que va al Instituto Bíblico, que es madura, porque obviamente que la gente va al Instituto Bíblico tiene que ser madura, ¿o no? Pero algunos son más duros, no maduros. Entonces algunos miraban quién iba a ser el profesor. Carlos Campos, sí. Juanito Pérez, no. Y algunos, hermanos, así seleccionando como esto fuera un restaurante. Algunos se ponían audífonos en el Instituto Bíblico. Estoy denunciando algo tal vez que no debiera ser. Audífonos para no escuchar al maestro que no me caía tan bien. Bueno, la única forma que yo me pondría un audífono es escuchar a un falso profeta, un falso maestro. Ahí usted tiene que ponerse un audífono. Pero no porque el maestro sea fome, el pastor sea gritón o en fin, usted tenga que tener esa actitud. Pablo dice que tenemos que recibir la palabra con mansedumbre, la palabra implantada con mansedumbre. Así que yo los tengo observado, algunos se van por la puerta cuando predica tal predicador. Y los tengo aquí. Sí, los tengo identificados, hermano. Y eso habla de inmadurez. Ahora, yo entiendo, y sabe, hermano, yo no puedo decirle a un niño, ya pues crece ahora, no. Pero sí puedo exhortar a alguien, como dice el escritor a los hebreos, ya ustedes debieran ser maestros, debieran tener otra estatura y todavía tienen la necesidad de la leche espiritual. Aún ustedes tienen necesidad de los rudimentos del ABC del Evangelio. No, hermano. Necesitamos crecer en el Señor. ¿Cuál es la etapa que tú estás viviendo? ¿Cuál es la etapa? Por eso Pablo en el capítulo 3, y quiero que lo pueda proyectar en la versión NTV para que lo entendamos bien. Primero los Corintios capítulo 3, del 1, dice de esta manera. Si lo tiene ahí, léalo conmigo, por favor. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, en otras palabras, maduras. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. O como si fueran, ¿qué dice ahí? En la vida cristiana. O sea, Pablo no podía darle una lección, una enseñanza más elevada porque ellos no la entendían. Una, porque su proceso espiritual era pequeño. Y lo segundo, porque algunos ya debiendo ser maduros, no querían. Mire, hay dos verbos. No poder y no querer. ¿Quién no puede entender todos los misterios del reino de Dios? Un niño espiritual no puede, no es que no quiera, no puede. Pero diferente y peligroso es cuando alguien ya teniendo una estatura espiritual de joven espiritual, un adulto espiritual, no quiera entender ni obedecer la palabra del Señor. Son dos verbos diferentes, el poder y el querer. Un niño no puede.
un nepios en el griego, un niño infante que no comprende, pero uno que ya es maduro debe procurar crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso nuestra congregación acostumbra tener leche espiritual en los discipulados. En los discipulados, y por eso entre paréntesis, yo les digo, hermanos, si usted quiere crecer, es como cualquier etapa escolar, usted tiene que entrar en el prekinder. Usted tiene que hacer el kinder, el primero básico, tiene que terminar su enseñanza media, tiene que estudiar la palabra, tiene que crecer en el Señor y saber por qué está en esta tierra. ¿Usted sabía que a los padres que no llevan a sus hijos a la educación formal en este país, los padres pueden ser multados? ¿Sabía usted eso, no? Mire, si yo no procuro como pastor traerlo a usted a la palabra, a un discipulado, el Señor me pedirá cuenta. Pero si yo ya te dije, participa en un discipulado y usted no quiere hacerlo, usted tendrá que dar cuenta al Señor, porque Dios quiere que su iglesia crezca. Dios quiere que su iglesia crezca. Hay un término ahí, si lo cambiamos a la versión Reina Valera, dice, de manera, los mismos versículos, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a personas que aún pareciera que no se les ha revelado Cristo o que son inmaduros, como niños. Y les di a beber leche y no vianda. ¿Por qué dice? Porque no eran capaces ni son capaces todavía. ¿Se da cuenta? Un niño no es capaz de entender los reinos de Dios, pero un maduro sí puede y tiene capacidad. Un niño no puede. Con todo respeto, Elías, te voy a decir esto. Tal vez no vas a entender todos los misterios del reino mañana, pero cada vez que te llenes del Señor, cada vez que tengas una relación con el Espíritu Santo, con la palabra, con Cristo, los ojos de tu entendimiento se van a ir abriendo progresivamente. Porque así es la revelación de Dios cuando viene a nuestra vida, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día cada día va aclarando más. Así es la vida del cristiano. Así que si hay algún recién convertido, no se preocupe qué significa el caballo negro del Apocalipsis, el blanco, el fosforescente. No se preocupe esas cosas. Procure conocer a Cristo, el Señor. Y acá dice, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales y andan como los hombres. Evaluémonos en el matrimonio, evaluémonos en la comunidad cristiana, evaluémonos en todo lugar. ¿Somos peleadores? ¿Andamos insultando a la gente así deliberadamente? ¿Somos reclamones? ¿Somos así o no? Mire, hermano, si usted está recién convertido, es normal que lo sea, pero no es normal que toda la vida lo sea así. Hay gente que a veces he ido a visitar, gente recién convertida, y me espera en su casa. Hola, pastor. ¿Cómo está, pastor? Para ellos es normal. Ellos no entienden que fumar les puede provocar un daño. Y también uno entiende que somos templo del Espíritu, en fin, en fin, en fin. Pero los niños son espontáneos, son naturales, no esconden las cosas, ¿cierto? Algunos me han ofrecido, hermano, no un vasito de cerveza, un botellón de cerveza. Pastor, póngale, hace calor, pastor. Un niño no esconde nada, es espontáneo. Pero uno que no quiere crecer y que debiendo ser maduro, viene el pastor, esconde el cigarro. Viene el pastor. Aparentamos algo. Lávate los dientes, tenía olor a pipeño. Anda a lavarte los dientes. ¿Se da cuenta? Un niño espontáneo. A mí no me escandaliza, hermano, cuando los recién convertidos todavía se le salen los garabatos. No me tiro el pelo, no le digo ayuno, disciplina, 6 meses. No. Es normal, sí es normal. Que está recién convertido. Mire, le voy a decir, voy a abrir mi corazón. Hace 2 semanas atrás, el Señor me dio una palabra muy fuerte. ¿Sabe qué? Quiero mostrarme tal cual como soy delante del Señor.
Hay predicaciones donde, y los pastores me van a entender, o los predicadores, hay predicaciones donde uno baja del escenario como Avengers, así, empoderado, hermano. Porque Dios te usó, porque viste que Dios hizo algo. Uno toda la semana, pero en la gloria. Pero hay sermones que Dios te da, que uno baja, hermano, a veces, como me pasó hace 2 domingos atrás, con la cola entre las piernas, así, no avergonzado, pero con mucho temor. No sé si a usted le ha pasado, Pastor Elías, predicaciones donde hoy me voy a sentar, no, porque parece que fue muy fuerte el correazo. Ustedes que son papás, ¿le ha pasado esto, no? Que cuando corrigen firme a sus hijos y lloran sus hijos, ¿cómo siente su corazón? Usted tiene ese corazón perverso y dice, te lo merecías. No, ¿cierto? Nadie diría, te lo merecías, inmaduro. Y tiene 5 años, hermano. ¿Cómo tú actúas cuando corriges a tu hijo? Yo creo que la mayoría, ¿cierto? Por dentro parece que a usted le duele más que la palmada que le dio a su pequeñito. Digo palmada, palmada, hermano, no azote, ¿ya? Palmada o dejarlo sin la tablet. Oye, en este tiempo dejarlo sin tablet es como dejarlo sin comida a los niños. Le pasará a mi mamá, me pasará, te pasará a ti. Le dejas sin el celular, es como que lo dejas sin oxígeno. Yo no sé qué será peor, dejarlo una semana sin leche o sin celular. ¿Qué es? Bueno, no sé, estoy abriendo mi corazón las cosas que nos pasan a mí con Cindy. Entonces, ese domingo, hace 2 semanas atrás, yo me bajé con mucho temor. No arruinado, no, yo estaba seguro que fue una palabra del Señor. Y tuve una lucha espiritual tan grande, pero tan grande. ¿Sabe lo que me decía el demonio? Porque uno escucha la voz de los demonios. Fuiste bruto con la iglesia. Fuiste bruto con la iglesia. Hermano, me sentía, le pedí perdón al Señor, porque a veces uno pide perdón por si acaso. Si el Señor, por si acaso fui bruto. Señor, perdón, si fui bruto, perdona. Me sentía mal. Porque, amado hermano, un pastor ama a su iglesia. Un pastor ama a sus hijos. Entonces, tuve 3 días así complicados. Dije, no, parece que, además que hay hermanos que dicen que mejor que predique la pastora que el pastor, me han dicho últimamente. Oye, me lo han dicho varios, me lo dijo el Héctor, el hermano Pedro Pablo. Oye, cuando predica la pastora es diferente. Obvio si es diferente que yo. Estoy pensando seriamente yo hacer clase de escuela dominical y que ella predique. Gloria a Dios por mi esposa que predica muy lindo. Es diferente. Entonces estaba tan complicado. ¿Por qué? Porque a veces uno exhorta a una iglesia que lleva 11 años con nosotros, que muchos de ustedes que los conozco, la mayoría, ya debieran ponerse el overol. Ya debieran asumir la responsabilidad. Un niño de 15 años ya tú le tienes delegada la función en la casa. Usted tiene que comprar, tiene que hacer su cama, tiene que hacer esto otro, tiene que estudiar. Pero me preocupa, y a todo pastor le preocupa, cuando la gente lleva años en una congregación y todavía tenemos que sacarle los chanchitos, tenemos que mudarlo, tenemos que meciarlo. Eso me preocupa. Entonces, estaba tan afligido y dije, ya, Señor, y la tentación humana, voy a hablarle del amor el otro domingo. Del amor de Dios. Pensé, hermano, voy a hablar del amor el otro domingo para Nanay, ¿por cierto? Nanay, hipoglós. Y sabe que me empezaron a llamar los hermanos. Pastor, quiero hablar con usted. Oh, Señor Jesucristo. Yo sabía que fui bruto. Y los hermanos decían, pastor, gracias por la palabra. Gracias por la palabra. Le contaba al pastor Elías, estoy en este conflicto porque entre pastores uno puede hablar estos asuntos, ¿cierto? Le conté al pastor Carlos también. Pastor Elías me dijo, disfruté tanto la palabra, pastor.
Dios mío, dije, pero ¿cómo? Ahí uno entiende, hermano, que cuando los hermanos están maduros en la fe, tienen el discernimiento que el pastor no es que quiera ponerle un clavo al palo oxidado para entregarle palos. No. Si es de tirarte un palo, es para rescatarte de tu condición en la que te encuentras, no para golpear tu conciencia, tu mente. Denle un aplauso al Señor. Así que me sentí aliviado. No es que yo espere la aprobación de usted. No. Yo no espero la aprobación de los hermanos. No sería siervo de Cristo. Pero es que Cristo el que nos confronta después que predicamos. ¿Y sabe lo que provocó? Y con Cindy lo conversé. Después de esta palabra, hermanos que hace tiempo no veía, están congregándose. Algunos llegan tempranito, porque hablé de esos puntos. Hermano, se da cuenta lo importante que es evaluar nuestra condición. Yo estoy seguro que usted en esta tarde usted no va a almorzar un chamito. Usted no se va a comer un colado. Usted va a comer un rico plato de almuerzo, contundente. Y eso es lo que la iglesia necesita, una palabra contundente. Una palabra que te haga crecer. Una palabra que no te haga nanay cuando pecamos, no. Que nos corrija el Señor, que nos discipline el Señor, que nos levante el Señor. Denle un aplauso al Señor, eso necesitamos. Eso necesitamos. Crecer en el Señor. Lo segundo, tenemos que analizar cuál es nuestro fundamento, porque primero les hablé ilustradamente el crecimiento biológico, ¿cierto? Niños, jóvenes, adultos. Los hermanos que están atrás, siéntense, por favor. Ya el pastor empezó. Es orden, hermano. En la casa del Señor tenemos que tener orden. Capítulo 3, versículo 10 y 11. Analicemos cuál es el fundamento, porque si vamos a crecer como edificio, primero hablé como humanos, biológicamente, ahora como labranza y edificio. Por la gracia de Dios que me dio, yo eché los cimientos. Como un experto, estoy en la versión NTV, por favor. Yo eché los cimientos como un experto en construcción. La Reina Valera dice como perito arquitecto. Dice, ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. No es un movimiento apostólico y profético, no es G12. No es una organización llamada Asamblea de Dios, ni bautista, ni reformada. No es Calvino. No es Lutero. No es cualquier otro tipo de tendencia religiosa. No, la iglesia está fundamentada no en el pastor Sergio, sino en Jesucristo, la piedra angular del ángulo. Jesucristo el Señor. ¿Y sabe qué, Pablo? ¿Por qué pone este tenor, este acento? Porque lo que puede provocar menos divisiones, como se estaban provocando acá, menos murmuraciones, contienda, es cuando tenemos en común algo, es Jesucristo. Cuando Jesucristo es el centro, hay menos división, menos contienda, menos cualquier tipo de murmuración. Pero cuando una iglesia se centra en una persona, en un movimiento, se va a provocar sí o sí divisiones, contiendas y murmuraciones. Aún en Cristo a veces padecemos esto, pero en menor cantidad. Porque si la iglesia estuviera fundamentada en un personaje como el que le habla, eso provocaría celo y contienda en alguno de ustedes. ¿Cierto? O celo de Dios. Porque uno diría, ¿cómo que la iglesia está fundamentada en este hombre? Y tristemente mucha gente a veces sigue más a un hombre que a Cristo. Ahora, cuando está recién convertido, necesita el referente, vuelvo a decir, al paradigma, necesita al pastor, al hermano mayor, necesita a su líder de ministerio, lo necesita.
pero algunos ya siendo adultos espiritualmente, aún dependen de la oración de su pastor. Por la gracia de Dios que me dio. ¿Quién echó los cimientos? Fue Pablo. Ahí también Pablo dice, yo planté. ¿Y qué hizo Apolos? Regó. La palabra griega cuando Pablo dice yo planté, la palabra es futeuo. ¿Qué significa? Yo hice un hoyo. Pablo cuando dice yo planté y Apolo regó, está hablando ilustradamente como una labranza. Cuando Pablo dice yo puse el fundamento, Pablo está hablando de un edificio. Cuando Pablo dice ustedes son niños, está hablando de etapa biológica natural. ¿Me está siguiendo el sermón? Pablo lo está ilustrando biológicamente. Construcción, terreno. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo no solamente tiró una semillita, Pablo preparó la tierra. Pablo se ocupó de que la semilla cayera en el lugar donde tenía que estar, cavó, le puso tierra, pero vino otro después de él. ¿Quién fue? Apolos. Amado hermano, la iglesia de Dios no funciona solamente con un miembro, funciona con todos los miembros. Somos un cuerpo. Por eso a mí no me gusta cuando esos sermones de Avenger, superhéroe, Canuto Man, Canuto Hertz y todo lo que quieran, cuando dice el predicador, aquí hay un hombre, como Carlos Pinto, así con la música. Aquí hay un hombre que va a salvar a Puente Alto del pecado. Y ahí nos falta, hermano, el que se cree, no sé, el super Spurgeon. Hermano, no, aquí no hay un hombre, no es el pastor Sergio. No. El Señor no habla así, eso no es del Espíritu. El Espíritu ocupa a su iglesia. Es su iglesia, es el cuerpo de Cristo el que se mueve. No es el brazo el que se mueve, nos movemos todos. Y si todos crecemos en Cristo, tenga por seguro que esta iglesia, por la gracia de Dios y para la gloria del Señor, va a ser de mucha bendición para esta comuna, para Chile y para fuera de este país. Estoy seguro. Es en conjunto. Es en conjunto. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya tenemos, que es Jesucristo. La iglesia no está centrada en el Papa, la iglesia no está centrada en sacramentos ni en libros teológicos. Vuelvo a decir, no, en Cristo, el Verbo encarnado, la palabra revelada. Ahí está fundamentada la iglesia del Señor. Mire, inicialmente nosotros dependemos de un fundador, de alguien que nos plantó la semilla, ¿cierto? Inicialmente. Posteriormente dependemos del formador, del que nos va podando, del que pone los arreglos en el fundamento. Pero después nosotros tenemos que procurar sobre edificar lo que otros colocaron en nosotros, desde el punto de vista de una construcción. Hay gente que cavó en ti a través de las oraciones que tú te convirtieras a Cristo y que Él te convirtiera en una nueva criatura. Las oraciones ilustran esa retroexcavadora que hace el hoyo, Señor, toca a mi hijo, toca a mi esposa, toca a mi esposo, toca a mis hijos. Cuando ora está la retroexcavadora ahí sacando todo. Después viene la palabra sobre esa persona, el fundamento, Cristo el Señor. Y cuando viene el fundamento, viene otro que comienza a poner los pilares. Las 16 doctrinas de la Asamblea de Dios o la palabra del Señor. Ahí están los pilares. Después vienen los ladrillos, el discipulado. Empiezan ahí los maestros a discipularte. Pero tú tienes que ocuparte de ponerle mínimo el techo a tu vida. Tienes que ocupar de que no los hongos tomen control de los muros. Tienes que preocuparte de tu vida espiritual. Por eso Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Tenemos que evaluarnos. ¿Con qué estoy haciendo un hoyo? ¿Con una cuchara? ¿Con qué estoy pintando?
con un pincel. Por eso los discipulados te entregamos un rodillo o una de estas pistolas con compresor para que pintes tu vida. Pero si no estás en un discipulado y tú eres autodidacta y dices que Jesús nomás es tu pastor y tú ahí, el Señor y tú y nadie más, eso hablará de o dos cosas: o eres arrogante, no quieres que ningún pastor, maestro, iglesia te pastoree, o eres un inmaduro. Hermano, es triste, pero hay niños que se crían sin papá, sin mamá. Es triste. ¿Cómo crece un niño sin papá, sin mamá? Y con esto no quiero afectar la susceptibilidad de nadie, porque probablemente hay adultos acá o jóvenes que crecieron así, sin papá, sin mamá. Es complicado. Belén trabajó en el Sename por tiempo, ¿cierto? ¿Cómo es el escenario en el Sename? Es terrible, es triste. Así hay muchos creyentes que no reconocen una paternidad pastoral o espiritual, como quiera llamar, aunque no estamos en esa doctrina extrema, pero no se adoptan a un pastor, a una iglesia local y viven sin alterar las susceptibilidades como en un cename del mundo, expuesto a cualquier enseñanza que el mundo te da, expuesto a cualquier abuso que el mundo te da. Pero cuando alguien tiene a Cristo, al buen pastor que es Jesucristo, cuando alguien está en la familia de la fe, nadie podrá abusar de ti espiritualmente. No hay demonio que te destruya, no hay potestad que pueda destruir tu hogar cuando estás en la familia de Dios. Salgamos del escenario frágil, vulnerable, de no tener una cobertura del Señor o de una iglesia. ¿Usted sabía que hay una gran diferencia en el crecimiento de un roble como un hongo? Un roble tiene un crecimiento lento. El roble puede crecer por año 23 centímetros aproximadamente y puede alcanzar una estatura promedio de 30 metros de altura. ¿Cuánto crece por año? 20, 23 centímetros. Y la esperanza de vida de un roble es más de 500 años. Versus un hongo. Un hongo puede crecer fácilmente entre 24 a 48 horas. Así crece un hongo. De pronto, ¡pum!, ahí está el hongo. Y puede incluso medir máximo 10 centímetros, máximo 10 centímetros. La pregunta es, ¿somos un hongo o somos un roble? A mí no me sorprende, no me ilusiona ver tanto entusiasmo, que es bueno, en gente recién convertida, hasta cuando ya vea el fruto del Espíritu en ellos. Hermano, el crecimiento en las manos del Señor debe ser paulatino. Yo no me atrevo a decir si lento o rápido. No, paulatino. Así debe ser. Una iglesia también debiera crecer paulatinamente en todos aspectos, no solamente en lo numérico. Hermano, yo estuve en una congregación donde fui formado, que adoptamos una corriente que estaba de moda hace mucho tiempo atrás: visión celular. De la noche a la mañana crecimos 4 veces más la cantidad que teníamos habitualmente en la iglesia. 4 veces más. Estábamos todos felices. Era una iglesia, hermano, llena de jóvenes. Hacíamos 2 cultos, uno en la mañana para el culto normal y otro el domingo en la tarde para los jóvenes, porque de verdad era extraordinario el crecimiento. Y un día el Espíritu Santo le habló a nuestro pastor Jorge González y le dijo: pregunta a cada uno de estos jóvenes cuál es la motivación por venir acá un día domingo en la tarde. El pastor Jorge comenzó a preguntar, le bastó solamente a algunos jóvenes para darse cuenta que la motivación no era Cristo, que la motivación no era la palabra. Eran otras las motivaciones, porque se pasaba bien, porque estaba la polola, porque el líder que había era carismático. Pero nadie nombró a Cristo, nadie nombró a Cristo. Hermano, no estoy diciendo que seamos fome también, pero tampoco la iglesia Generación Encendida debiera ser generación entretenida.
Porque no estamos para entretener. Estamos para alabar a Dios, estamos para conocer del Señor, para conocer de su palabra, para predicar el Evangelio, para ser discípulos, para tener comunión entre nosotros. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Y el pastor cambió la visión y ¿sabe lo que pasó? Volvimos a los 40. Ahora uno dice, pocos, pero bueno. Hermano, tampoco es normal que una iglesia siempre sea la misma cantidad. La iglesia tiene que crecer. La Biblia dice que el libro de los Hechos, la iglesia crecía en número. Crecía en gracia, crecía en respeto con la comunidad, con la gente. La iglesia debe crecer. Ahora, no es que yo aspire y mi misión es querer, a ver, ¿cuántos vinieron hoy día, hermano José? Cuéntanos, ¿cuántos vinieron hoy día? No, no pasamos la lista. El éxito de la iglesia no es llenar de gente. El éxito de la iglesia es que la iglesia se llene, la gente se llene de la presencia de Dios y cumpla la gran comisión. Ese es el éxito de la iglesia. Ese es el éxito de la iglesia, pero debemos ir creciendo. ¿En qué aspecto? Plantar nuevas iglesias, enviar misioneros fuera del país o dentro de la región. Eso habla de crecimiento de la iglesia. Nuevos convertidos, bautismos en agua y también en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo estamos fundamentados? Hermano, usted, y le hablo a los que me escuchan en radio, los que me están viendo en las cámaras de televisión, si usted se encontró con Generación Encendida, le voy a decir dos cosas. Somos una iglesia que intenta agradar a Dios con nuestras imperfecciones. Segundo, Cristo es el centro de esta iglesia, Él es la cabeza, no el pastor Sergio. Tenemos que decirlo claro, ¿cierto? Y esta palabra nos rige. Y el Espíritu Santo nos dirige. No sé qué más decirle. Porque si te decimos, mira, ¿sabes qué? Hay chiquillas solteras en el coro, vaya a otro lugar. Hay fonda, hay discoteca. Yo conocí a un pastor que le decía a los jóvenes, oye, ¿sabes qué? Hay chiquillas bonitas en la iglesia. Anda. Hermano, yo lo escuché. Efesios 2:20 dice, edificaos, versión Reina Valera, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si Jesucristo es la razón de vivir para ti, si Jesucristo es el centro, si Jesucristo es lo más importante para ti, vas a crecer. Pero si para ti lo más importante es el pastor, el ministerio de alabanza, el ministerio de diácono, cualquier servicio, ese no es tu fundamento. Esa no es la motivación. ¿Por qué será? Y con esto, hermano, yo sé que algunos van a empezar a buscar otra dirección de iglesia. Pero ¿por qué será esto, hermano, que cuando a alguien se le quita, no sé, no es que se le quite, voy a corregir la palabra. Se le dice, hermano, ¿sabe qué? Por un tiempo usted ya no va a tocar más la guitarra. Ese hermano se va de la iglesia. O una pequeña amonestación, se va de la iglesia. ¿Cuál era la motivación del hermano que se le quitó la guitarra? No lo digo por Isaac. ¿Cuál es la motivación de ese hermano? ¿Cuál es el fundamento? La música. Pero cuando alguien está en Cristo, hermano, aunque te digan, usted no va a cantar más, usted no va a estar más en la puerta, usted no sé, cualquier cosa, ¿usted no se le debe desmoronar el evangelio? Como decía Luis, quiero acuñar las palabras de Luis, ¿el evangelio para usted es cantar? Porque si te quito el micrófono se te termina Cristo. Y hermano, estoy colocando la dosis por si acaso, antes de, uno nunca sabe quién se resfríe. Me estoy explicando, ¿no? Porque en algún momento los pastores o los líderes tienen que hacer esa labor. Hermano, ¿sabe que por un tiempo usted no puede ministrar? Me voy de la iglesia. Injustos. ¿Cuál es tu fundamento? El fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiero corregir una falsa doctrina y a la vez aclarar una correcta doctrina. Hay un movimiento llamado apostólico y profético
que dicen que la iglesia tiene que estar fundamentada principalmente por apóstoles y profetas, como dice acá el texto. Entonces, ellos dicen que si la iglesia no tiene apóstol y profeta, esa iglesia está como sin pilares, sin... Mire, lo que Pablo está diciendo, exegéticamente, hermenéuticamente y por el Espíritu, que la iglesia fue fundamentada por todo lo que está en el Antiguo Testamento que se traduce como los profetas. Todo el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu por medio de los profetas, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento, Dios, ¿a quién inspiró? A los apóstoles. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Recibe la revelación, toma todo lo inspirado por los profetas del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, amén, toda la Escritura, y toma la revelación de los apóstoles para establecer el canon que nosotros tenemos, porque aquí está toda la revelación plena del Señor. Aquí está. Esta es la palabra viva, en la cual, como dice Pedro, hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Esta es la palabra profética, hermano, la mayor. Así que no me venga con cosas raras. Pastor, ¿hay apóstoles acá? La iglesia es apostólica. En eso, la iglesia es apostólica, somos enviados. Es profética, claro, porque profetizamos, proclamamos la palabra. Sí, la iglesia es apostólica y profética, por supuesto que es apostólica y profética. Y para mí, ¿quién es un apóstol? Es un enviado. Eso es apóstol, simple, corta. No es un tipo con una corona, un imperio de iglesia, que baja en helicóptero, el apóstol. No. No, hermano. Es un misionero. Es un hombre que planta iglesia. Cuando usted se encuentre con un apóstol, no sé quién sea, pregúntele, ¿quién lo envió a usted? Porque apóstol significa, ¿quién lo envió a usted? No, que Dios me dijo que yo soy apóstol. ¿Usted vio a Jesucristo revelado? Partamos de ahí. ¿Usted vio a Jesús? ¿Se le reveló Jesucristo a usted? Porque sí. No, sí, tuvo un encuentro una noche. No, estoy hablando presencialmente como a Pablo. Usted tiene autoridad para decir, no, yo toqué su cuerpo. No. La iglesia es apostólica y profética. Amén. Amén. Hechos 4, 11, 12 dice, este Jesús es la piedra rechazada. Versión NTV, por favor. Hechos 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra rechazada por ustedes los edificadores. Le está hablando a los judíos. La cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Porque en ningún otro hay salvación, solamente Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Él es la piedra principal del ángulo. Hermano, estoy contra el tiempo, no se me quedan 2 puntos más. Como dice la cumbia, ¿quieren que siga? Pastor, las cosas carnales que dicen en el púlpito, santo Dios. El tercer análisis, evaluemos con qué material estamos sobreedificando. Yo le voy a hacer una pregunta al hermano Héctor. Hermano Héctor, si usted ve que hay una construcción donde hay que remodelar, creo que lo primero que usted observa cuál es el fundamento. Un estudio de suelo que le llaman y otras cosas más, ¿cierto? Creo que nadie, ningún constructor, bueno, acá el hermano Pato también, si van a remodelar algo, muchas veces, ¿qué es lo que hacen los constructores cuando ven que el fundamento ya está más o menos? ¿Qué es lo que hacen? Van a sobreedificar sobre un fundamento, como se dice en la jerga de la contro, julero. Ay, a los maestros, está julero esto. Hermano, hay gente que construye sin nivel, sin nada, así nomás. No sé si están medio oscurados algunos. No, está bien, compadre. Versículo 12. Ponga atención con esto. Capítulo 3, versículo 12.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, hasta ahí nomás. Si sobre este fundamento que es Cristo alguno edificare, este es labor nuestra. Oro, plata, piedras preciosas. Coma, ¿qué dice después? Madera, heno, hojarasca. Son dos clasificaciones, dos tipos de materiales. Uno con materiales valiosos, el oro, la plata, las piedras preciosas. Y el otro, ¿qué tipo de material? El que uno encuentra en cualquier parte. El cartón, hoy día en la mañana había unos cartones afuera del estacionamiento, habían cartones. La gente no pelea por un cartón. Heno, ¿qué es el heno? ¿Usted sabe lo que es el heno? ¿Qué es el heno? Es paja, paja seca. Hojarasca, ¿sabe lo que es la hojarasca? Lo que bota el árbol, esa hoja del otoño, esa hoja que uno la pisa. O sea, ¿habrán personas que puedan construir con ese tipo de material? ¿Quién puede construir con paja? ¿Quién puede construir con cartones? ¿Quién puede construir con hojas caídas? ¿Quién puede construir algo así? Bueno, Pablo dice que hay creyentes de un modo metafórico que construyen su vida de un modo ligero. Con lo que encontraron un día domingo, viene al culto, sí, estuvo bueno ya, una palabra, una fonolita. Sin embargo, hay otro tipo de creyentes que se esfuerza, que considera la palabra como valiosa, que considera congregarse como un acto preciado, que considera tener comunión con los hermanos como algo tan importante y valioso. El oro no me lo encuentro botado, ni la plata, ni las piedras preciosas. Eso requiere que un minero vaya al yacimiento, a la mina de la vida, día tras día, para poder sacar el material en bruto y procesarlo, calcinarlo, para que ese material pueda ser útil y pueda ser de mucho valor para aquel que lo ocupe. Usted me va entendiendo lo que dice Pablo, ¿cierto? Sin tanto explicarlo. La pregunta es, ¿con qué tipo de materiales nosotros estamos creciendo en la obra de Dios? Particularmente, matrimonialmente, en todas las áreas, ¿con qué tipo de material? ¿Cómo podemos ilustrarlo? ¿Cómo podemos aplicarlo? Se lo voy a aplicar de esta manera. Un cristiano que sabe que esto vale más que el oro, más que las piedras preciosas, la palabra del Señor, y sabe que Cristo es el tesoro más hermoso que hemos encontrado, se esforzará ¿para qué? Para cuidarlo, para atesorarlo. Pablo dice a los hermanos de Corinto que Dios nos dio un tesoro en vasos de barro. Entendamos que Cristo es nuestro principal tesoro, que el Evangelio es la principal piedra preciosa que el Señor nos ha dado. El sacrificio de Cristo es tan grande que no hay una cantidad en números que lo pueda calcular, valga la redundancia. No hay una cantidad. La preciosa sangre de Jesús. El asunto es cómo nosotros miramos la preciosa sangre de Jesús. El escritor al libro de los Hebreos dice que algunos la pisotean. La miran en poco. No, eso de congregarme, no, sí, Dios está en todos lados. No. Eso significa no valorar la sangre de Jesús. No, eso de ser fiel a Dios, no, eso es para los viejitos cuando ya se jubilen, cuando ya no, ahí vayan a la iglesia. No, eso es pisotear la sangre de Jesús. ¿Con qué tipo de materiales construimos? ¿Sabe que el minero da la vida? En Estados Unidos, ¿sabe cuánto es el valor del minero que extrae el oro por hora? ¿Cuánto gana un minero norteamericano por hora estando en la mina sacando oro? La hora solamente a 30,000 pesos. Haga un cálculo rápido.
cómo se valora el minero que saca oro. Vaya a vender usted una tonelada de cartón. ¿Cuánto le van a dar? ¿Un kilo de cartón? ¿Cuánto sale un kilo de cartón? ¿Alguien sabrá? Amado hermano, quiero que escuche bien esto. Mire, por la gracia de Dios, los pastores, los maestros de la palabra, los misioneros, somos esos mineros que damos la vida para traer el oro, para entregártela en tus manos, para que tú puedas cultivar, pulir, en fin, toma cualquier ejemplo, verbo. Nosotros estamos ahí. Yo tuve que estar en la mina de oro hace días para preparar esta palabra, para traerte no un cartón, no para traerte pajita, no para traerte hojarasca, para traerte pan del cielo, para traerte oro, para traerte piedras preciosas. ¿Para qué? Para que construyas una vida familiar, matrimonial, en todas las áreas, hermosa delante del Señor, firme, estable, con un fundamento único, Jesucristo el Señor. Ahora yo le decía al Señor, oye, pero estuve varias horas preparando este sermón, unas 30 luquitas por lo menos. No sería más. Pero ¿sabe qué? Dios nos recompensa a sus siervos que predicamos la palabra, a aquellos que enseñamos la escritura. Dice el profeta Daniel que resplandecerán como las estrellas del firmamento. Aquellos que enseñan y predican la palabra a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Cuál es la mayor riqueza de una iglesia? No es pantalla gigante, aunque la quiero, pero no es eso. No es tener Rainer Ray, aunque los quiero, pero no es lo más importante. No es tenerle un mejor micrófono a Luis, que ya se está quemando el micrófono. Eso uno lo anhela. Tener una casa, no sé, un mejor auto. La mayor riqueza de la iglesia es Jesucristo. Él es nuestra mayor riqueza. Usted es rico. Usted es rica, es rico. Tiene a Cristo, tiene el tesoro. Ese tesoro excelente. En vaso de barro. No diga que es pobre. Y además no espera una mansión celestial. Así que no se aflija tanto. Si hoy vive en una población marginal, ¿qué va, hermano? No importa, arriba van a haber ángeles que te van a recibir, hermano, cuando el Señor te tenga en su presencia. Amén, hermano. Nos afligimos, no, hoy vive una población así, unos ángeles con cuchillo, no esperan en la... Cúbreme con tu escopeta, Señor, le decía un hermano. Hermano, ¿qué importa vivir en una población marginal? Ahora, con esto no estoy diciendo que usted, si quiere aspirar, obviamente cambie ese lugar, por supuesto. Ahora, yo sé que tal vez en algunos no va a poder ser así, y no es que te faltó la fe, no, porque Dios sabe dónde poner a una persona donde quiera. ¿Sabe? Me llamó la atención, ¿usted se acuerda de la ilustración entre el roble y el hongo? Hay un tipo de hongo que se alimenta, ¿sabe de qué? De las hojarascas, del estiércol y de las maderas. Interesante, ¿eh? Porque Dios nos hizo una pregunta: ¿eres un roble o eres un hongo? ¿El hongo de qué se alimenta? Hay tipos de hongos que se alimentan del estiércol, de las hojarascas, de la madera. Entonces, cuando alguien es un hongo, se conforma con vivir un evangelio light, ¿cierto? Un evangelio sin demandas, sin compromiso. Yo no lo dije, usted lo dijo. Si la iglesia le reclama, usted le va a reclamar. Usted lo dijo. Pero es así, hermana, mediocre. Pregunta: ¿con qué estamos edificando nuestra vida espiritual? ¿Nos vamos a esforzar para traerle la palabra a nuestros hijos?
Nos vamos a esforzar, vamos a ir al lugar donde están las piedras preciosas para entregarlo a la familia, porque esto comienza en casa. Esto comienza en casa. Tú no le debes entregar cartones ni hojarasca a tus hijos para que coman. La pregunta es, y el Señor me hizo esta pregunta a mí: ¿cuánto tiempo nuestros hijos están comiendo todo el día las pantallas, hojarasca? Están comiendo madera. Están comiendo lo del sistema de este mundo y no están comiendo la palabra viva del Señor. Ay, Dios. Dios me habló a mí. Esto es para mí, hermano. Estoy en un tiempo de disciplina con mis hijos, se los tengo que decir. Con Cindy ya, cierta cantidad de horas con el celular. No le quitamos el celular, pero cada vez menos celular, cada vez menos tablet. Y no porque sean los hijos del pastor, pero nosotros les concientizamos. Usted si viene a la iglesia, Lee, Simón, Jeremías, sin celular, sin tablet. Porque usted viene aquí, mis hijos no son un hongo y sus hijos tampoco son un hongo. Sus hijos tienen que comer la palabra viva. Sus hijos tienen que saber qué es la alabanza del Señor. Así que, papitos, por favor, no les traiga celulares para entretenerlos en la casa del Señor. Tráigalos para que tengan un encuentro con el Señor. Por favor, papitos. No, es que si no le pongo el celular, me distrae, no vengo a la iglesia. No, tome autoridad, por hermano. Usted es el papá, usted es la mamá. Su hijo no es un hongo que come hojarasca, que come cartón, que come palo. No. Yo le dije a mis hijos, no porque sean los hijos del pastor, no. No importa, hermano, que el niño la revolotee acá. No importa, es normal. Si tampoco los vamos a amordazar, los vamos a amarrar. Aunque a veces me da ganas. Hay algunos. Ya. ¿Qué tipo de material ocupamos, hermanos? Yo no sé si usted se acuerda, yo creo que sí. El 12 de enero del año 2010 en Haití hubo un terremoto de 7 grados grados Richter. Hubieron 200.020 víctimas fatales. ¿De cuánto fue el terremoto? 7.0. ¿Cuántas víctimas fatales? 220.000. Un mes después, 27 de febrero de 2010 en Chile, hubo un terrible terremoto. ¿Cuánto? 8.8 grados Richter. ¿Cuántas víctimas fatales? 525. 2020, víctimas fatales en Haití, 7.0 grados Richter. Chile, 8.8, algunos dicen que fue 9. 525 víctimas fatales. ¿Cuál fue la diferencia? No solamente la cantidad, ¿cierto? Obviamente, pero dígalo por favor. La construcción, el fundamento. La construcción en Haití, un país pobre, donde todo es ligero, donde todo se hace tal vez con lo que encontraron. Más de 2.000 víctimas fatales con menos cantidad en el registro Richter versus Chile. Después de ese año, hermano Héctor me mandó algunas cifras ahí. Después de ese año, Chile comenzó a especializarse en el tema de las normas de construcción con la ley antisísmica. Chile actualmente es uno de los principales países, como ejemplo, junto con Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda, asegura un ingeniero a nivel mundial. ¿Pero por qué? Porque las catástrofes nos han hecho reaccionar. Y quiero que ponga atención con esto. Las catástrofes de la vida, cuando nos han golpeado situaciones y nos han tirado al suelo, ¿qué tenemos que hacer como los chilenos? Procurar mejorar la ley o la norma en nuestra construcción. No es normal que siempre estés arruinado, que ante la prueba te desmorones, ante una discusión con un hermano te cambies de iglesia, ante una diferencia con el pastor ya no quieras ser parte de la iglesia. No, eso no es normal. Usted y yo debiéramos tener
un cimiento tan firme para soportar los días malos. Parece que se va a caer el edificio, parece que tu casa se va a desmoronar, pero ¿qué es lo que te hace estar firme? El fundamento, Cristo el Señor, y los materiales con los que construyó. ¿Cómo estamos creciendo? Biológicamente, en la labranza, en la construcción. Pablo dice esto, por favor, colóquelo ahí. Efesios 4:13. Hasta que todos, no dice que algunos, ese es mi deseo también como pastor. Hasta que todos, diga conmigo, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El cartón es arrastrado por el viento, las hojarascas son arrastradas por el viento, la paja es arrastrada por el viento. ¿Por qué? Porque son como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por todo movimiento espiritual evangélico de moda. Corren algunos para allá, corren para acá. Corramos por Cristo. Corramos por Cristo. Por estratagema de hombre, la palabra griega es juego de dados, que significa la suerte del día. Un día 6, un día 5, no. Una persona madura en la fe no es arrastrada por ningún viento de doctrina ni filosofía humanista. Nada lo mueve. Un joven lleno del Espíritu Santo con fundamento, cuando van a la universidad, ese viento de doctrina filosófico no los puede arrastrar porque tienen su mente, su corazón fundamentada en Cristo. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, diga conmigo, todo el cuerpo. Dígale a su hermano que está al lado, todo el cuerpo, porque es parte del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, unidad. El que es inmaduro porque quiere seguir inmaduro, identifíquelo porque ese va a provocar divisiones. Pero el que es maduro, ¿qué es lo que hace? Escucha el cagüín, lo cierra, habla con la persona que te ofendió. No cae en el cagüín. ¿Por qué? Porque yo procuro la unidad del cuerpo de Cristo. Yo procuro la unidad del cuerpo de Cristo. Unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Si yo no veo a un hermano que se congrega, yo le llamo, no para saber qué pecado le provocó quedarse en la casa, no. Yo le llamo para saber cómo está, lo ayudo mutuamente. Paréntesis, usted se comunica con un hermano que no ve. Usted le dice, pastor, ¿usted me podría dar el teléfono de la hermana Celia? ¿Por qué la hermana Celia no venía? Porque estaba padeciendo una enfermedad, pero hoy está acá aún padeciendo, tal vez sí o no, pero ahí está nuestra hermana Celia. Porque hay algunos hermanos, hoy no he visto a esta hermana, no he visto. Bueno, parece que usted solamente viene a ver, pero no llama a nadie. Oh, el hermano observador. Familia Miranda. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que he predicado es palabra del Señor, hermano. De gracias al Señor por esta palabra. Levante su manito derecha, de gracias al Señor. Hable con Dios, dígale, Señor, yo quiero crecer, yo quiero estar en un discipulado, yo quiero discipular a otros. Si ya terminé los discipulados, tengo que enseñarle a otros, no puedo quedarme estancado. El Espíritu Santo me dice que le hable a alguno de ustedes. Tienen que hacer discípulos. Tienen, iglesia, tenemos que hacer discípulos. Eso hablará que estás crecido, eso hablará que estás madurando.
Oh Dios, yo le hablo a los hermanos que llevan con nosotros 11 años. Todos debiéramos estar haciendo discípulos a alguien. Todos, todos. Discipule a alguien, por favor. Eso va a mostrar cuál es su estatura espiritual. Hay hermanos menores que necesitan de usted, hermano mayor. Oh Dios, deme un aplauso al Señor por esta palabra. Si Dios le ha bendecido con esta palabra, aplauda con más ganas. Gracias, Espíritu Santo, por tu